y me parece curioso, a ver, que tenga 5 L's, ¿no? Y bueno, un poco yendo acá, charlando acá con nuestro la otro, y llegué un poco que bueno, eh, que el nombre de este Lavallol rinde homenaje un poco a Felipe Lavallol, un comerciante que fomentó la creación del primer ferrocarril con capitales argentinos, que incluso llegó a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que en sus inicios era conocida como Lavallol, sin la segunda L de acá, por un error en la documentación que terminó al final añadiéndole una quinta L, y que con ello se convirtió en la segunda ciudad del mundo con más L's en el nombre, ¿no? Es solo superada por una ciudad galesa. La primera, bueno, a ver, esta me toca bastante de cerca, bueno, porque bueno, yo fui en La Milagrosa, que está al lado de esta zona residencial, en Néstor de la Peña, que Albert Einstein se hospedó en esta zona, allá por abril de 1925, en una quinta. La Bayol y comía mortadela. El dueño de la quinta era su amigo Bruno Wasserman, que tenía tambos y Al Einstein iba a tomar leche, había un tambo, eh, y tomaba el violín. Todo esto en el marco de su visita a Argentina, en el que exponía sus postulados en distintas partes del país. Eh, Hoy no queda casi nada de esa quinta, porque fue vendida a unas monjas que fundaron, bueno, este colegio al que yo fui. Y siempre los profesores o las autoridades del colegio, los directores, los preceptores, comentaban esta situación, que era algo como si fuera mítico, un mito. Y esto también me pareció bastante curioso, que puede ser es una inmobiliaria común y corriente, Otero Propiedades, que está en Lusuriaga, al nada, cerca a nada de la estación de Lavallol. Que bueno, a ver, el chofer Einstein se trasladó por auto cuando llegó. La particularidad es que Agapito Otero, esta persona que tenía, era la única persona de la ciudad que tenía auto. Y la familia Otero, eso era una de las más influyentes de la ciudad. Acá en este lugar donde vivía Otero, este era el lugar donde vivía Otero, y que hoy en día su familia trabaja, esta inmobiliaria es de esa familia Otero. Esta zona, el cementerio, el famoso cementerio de los disidentes, hoy se llama Cementerio Parque Bosque de Catalina, eh, tiene, a ver, en 1800 Lomas era considerada una pequeña Inglaterra. Los cementerios oficiales de Lomas eran católicos y no permitían entrar a gente que no era católica. Y como había muchos británicos, también habían otros inmigrantes de otros países, eh, que no podían ser sepultados en cementerio. Y entonces los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que no me sale la palabra, que bueno, al final termina siendo un cementerio, digámosle, en 1898, para que puedan ser sepultados. Antes se lo conocía como cementerio británico los disidentes, sigue conociéndolos así, el nombre vulgar, vamos a decirle. Que bueno, en un principio era, como decía, era para inmigrantes no católicos y hoy es abierto sin distinciones. La cervecería Baker, que hoy está siendo demolida, por cierto, eh, se fundó en 1908 por el empresario Emilio Baker, el alemán, y terminó convirtiéndose en una de las empresas más importantes de la zona. Está Firestone, está La Baza, está Canale, la ex Canale, y que llegó Baker a tener 2000 obreros, que sufrió el proceso de desindustrialización en los 70, que después en los 80 empezó a ser manejada por Quilmes y con el transcurso de los años cayó hasta este punto, está siendo demolido hoy. La particularidad creo es que el director de la planta, allá por la década del 20, digo, Gastón Mazurkiewicz, tenía ascendencia polaca y impulsó la llegada de más polacos acá a la Baker, que vengan a Lavallol a trabajar. Que para el 30 recibían cientos de trabajadores polacos con sus familias.
Y en sintonía con esto, eh, la empresa donó un terreno para los trabajadores, lo que es hoy el Teatro Cosmopolita, que en un principio fue teatro, fue cine también, eh, pero que tras décadas fue un centro de encuentro de los vecinos inmigrantes de distintas colectividades de la ciudad. Atravesó este edificio años de deterioros y tuvo distintos usos, como fue un depósito, hasta un templo evangélico. Y en 2013 un grupo de vecinos iniciaron una campaña para recuperarlo y derivó en la expropiación de la provincia de Buenos Aires para hasta recuperarlo. Siguiendo un poco esto de inmigrantes, eh, principalmente eslavos acá en Lavallol, un grupo importante de ellos compró un terreno en 1950 y fundaron el club Alexis Tolstoy, que era un punto de encuentro para sus comunidades rusa, ucraniana y bielorrusa, que funcionó hasta 1962, cuando fue clausurada por supuestas actividades comunistas. Sus socios siguieron juntándose a escondidas hasta que en 1969 reabrió como Dnipro, un club cultural y deportivo, ¿no? Que hace ese honor al río que inicia en Rusia, continúa por Bielorrusia y desemboca en Ucrania. Hoy se mantienen las tradiciones familiares y se aprenden idiomas ruso-ucraniano y las danzas folclóricas regionales. Y un poco siguiendo con el club también. Podría ser un club de barrio cualquiera, el Juventud Unida. Pero tiene la particularidad que se filmó Luna de Avellaneda, la película protagonizada por Ricardo Darín, que reflejó a grandes rasgos, bueno, un poco la situación de los clubes de barrio en esa época, post 2001, antes y post 2001, alrededor de esos años, de la decadencia, el abandono que sufrían. Continuando un poco también con la inmigración, fue bastante importante el proceso acá en Lavallol, también vasca, que a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, siglo XIX y siglo XX, se formó la asociación eh, de vascos, en el que uno de ellos tenía terrenos y los donó para... pero que no fueron suficientes, y digámosle que compraron la estancia de la familia Enns. Y allí empezó a surgir el establecimiento que podemos conocer hoy en día, la escalechea del colegio, que cuenta con la particularidad de que en 1905 el presidente de la nación, en ese momento Manuel Quintana, participó como padrino en el acto inaugural. Hasta que en 1912 abrió sus puertas como colegio. Y por último, volviendo a la estación de Lavallol, donde comenzamos este viaje, hay dos plazas en la entrada de la estación: Plaza de las Colectividades y Plaza Florencio Ameguino, en el que hay varios bustos de próceres y también figuras nacionales e internacionales. Yo hice foco en esta de Perón porque, digámosle, no, a ver, fue confeccionada por un escultor lomense, ¿no? Bastante conocido, Jorge Gionco, y las demás eran por otro escultor no tan conocido. Gionco fue campeón de kickboxing en el 82, 83, 84, además también de ser entrenador, y es escultor en los últimos años, se dedicó a la escultura. ¿Qué hizo este busto? Hizo bastantes bustos de Perón, Evita. Es más, hasta tiene ese autor de la escultura de Evita en el Consejo del Partido Justicialista en Lomas, que fue reconocido por el Consejo Deliberante como referente cultural y deportivo del municipio.